En el colegio, en la universidad, a ti nadie te enseñó sobre impuestos, a ti nadie te enseñó sobre finanzas personales, sobre cómo usar una tarjeta de crédito, sobre cómo manejar tu presupuesto personal. Y yo creo que eso fuera muchísimo más valioso y nos ahorrara más problemas como sociedad hoy en día que, que otras cosas que son muy tradicionales, muy Claro. cómicas, que te la dan porque sí, porque hay que saberla. Saludos a todos y todas, sean todos y todas bienvenidos a un episodio más de 7 temas. Esta semana completa tenemos a Hamid Yaryura. ¿Cómo tú estás? Muy bien, viejo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Me tiró mucho tu podcast y está muy chulo, muy interesante. Está hablando de esto detrás de cámara, que está como interesante. Gracias, viejo. Tú sabes lo que se siente hacer contenido. Sí, Y obviamente cualquier comentario positivo y claro. negativo, siempre bienvenido. Hay que recibirlo los dos. Los dos. Claro, porque uno no puede pensar que todo lo que uno hace está flawless, no tiene ningún Claro. defecto. Así como me dicen cosas positivas del podcast, yo siempre estoy abierto a comentarios. Y siempre hay cositas, sobre Sí. todo cuando tú estás empezando con el No, podcast. claro. Te pueden comentar algo técnico. Mira, se oyó bajito. Mira el micrófono. Mira el video, el ángulo. Y esos son puntos de mejora que uno no puede molestarse cuando se lo digan, sino No, tomarlo claro, en claro. consideración y No, hacer a mi cambios. entender está muy chulo realmente. Como todo podcast, incluso a mí me pasa que quizá una que otra cámara que cambia el ángulo. O sea, por ejemplo, yo no tengo una cámara, pero si tú puedes tener dos, eso le da un toque diferente al podcast, en YouTube sobre todo. Pero en general, para mí los temas tan excepcionales. Veo que es muy positivo también, que es la línea que yo llevo un poquito Sí, parecida. claro. Hay suficiente vaina negativa allá afuera ya para uno sumarse a eso. Y, y aunque esos son detalles importantes, el sonido, el video, lo más importante en un podcast, en mi opinión, como no tan solo como una gente que lo crea, sino como una gente que consume muchos podcasts, es el contenido, No, viejo, la claro, conversación detrás. claro, Eh, yo he escuchado podcasts que para mí han sido literalmente life changing, que no son los podcasts con el mejor sonido, no claro. son los podcasts con el mejor video. El contenido es La el core clave. del asunto. No, excelente. Mira, Hamid. Yo quería que tú más o menos le digas a la persona dónde tú naciste, en la capital, cómo fue un poquito tu El infancia. bio. Bueno, yo soy dominicano, mis padres también son dominicanos, soy de descendencia libanesa, mi abuelo vino del Líbano. Eh, ¿Y qué te puedo comentar? Que no tome de hora entera sobre mi No, por desarrollo, o ejemplo, eso te sea, iba a comentar. Por ejemplo, yo estaba viendo que en el podcast que lo sigo, incluso lo tuve aquí de invitado, de Jorge Chalhub, ujú. yo vi que tú decías que hubo un momento en la pandemia donde tú pasaste de tener un negocio físico, como todo el mundo tuvo su baja, y entonces hiciste online coaching. Entonces, me llamó mucho la atención de ese comentario, la capacidad que tú tienes de reinventarte sin importar la adversidad. ¿Eso viene de tus papás? ¿Tú naciste en un ambiente donde te llevaban a eso? ¿De dónde viene? Eh, yo diría, viejo, que la crianza tiene mucho que ver. Es decir, a mí me criaron siempre alrededor de la independencia. Es decir, mi papá y mi mamá fueron estrictos conmigo, con mi formación, con la disciplina, pero al mismo tiempo siempre apoyaron las decisiones de hacer de practicar cualquier cosa. Claro, Obviamente que ellos le vieran valor. En mi casa se apoyaba mucho. De chiquito a mí me sembraron esa semilla de ser un emprendedor. Mi papá chiquito lo que me decía, yo quiero que cuando tú seas grande, haz lo que tú quieras, pero yo no quiero que tú seas empleado, pon tu propio negocio. Es decir, yo crecí programado de esa manera. claro. Y también fui criado en el trabajo. De chiquito, mis vacaciones no eran ir a un campamento. Mis vacaciones eran ir a trabajar con papi. Y no de manera abusiva. Yo no te voy a decir que yo perdí mi infancia por trabajar. No. Era un asunto bien balanceado. Yo me levantaba temprano, me iba con mi papá a trabajar para el negocio.
Y ahí yo pasé por todas las áreas. Yo pasé desde ser un carajito que lo que hacía era sacar copia y mandar un fax, hasta luego pasar a inventario, digitar cosas en la contabilidad, luego pasar ya a cosas un poquito más importantes dentro de la empresa, como manejar cotizaciones, hacer Claro, ventas, supervisión de proyectos. Yo eché los dientes literalmente trabajando. Y la dinámica era esa. En las vacaciones mi papá me llevaba el negocio. Yo trabajaba en la mañana con él. Él me pagaba. No era tampoco un asunto de que a la fuerza. Y en las tardes él sí me dejaba en la casa y era mi momento de janguear como carajito. Yo salía a montar bicicleta, yo jugaba basquetbol por la casa. Y tuve ese balance. Pero dentro de ese balance a mí se me enseñó el valor del trabajo. Y eso es algo que yo siempre he tenido muy claro. Que eso es algo que mucha gente no se da cuenta hasta que son adultos, hasta que se insertan en el mundo laboral. Te puedo poner de ejemplo amigos que crecieron conmigo, que durante su infancia, su adolescencia, lo tuvieron todo. Es decir, no tenían que trabajar, le daban su mesada, cuando entraron a la universidad le compraron su carro, le daban dinero para salir, y hasta que no fueron adultos, no tuvieron ningún tipo de responsabilidad. claro, En cambio, cuando tú desde que eres un adolescente, tú sabes el valor del dinero, el valor del trabajo, te hace ser diferente. Y claro. yo creo que ese tipo de detalles han influido mucho en mi manera de ser. Y eso te llevó, porque hay mucha vertiente de eso también, hay muchas personas que pasan por eso, pero entonces están en el sistema de educación y lo cuestionan mucho porque como conozco muchas personas que en su momento criticaban, o sea, iban a la universidad y decían, es que el profesor no sabe lo que está haciendo porque yo he trabajado toda mi vida y yo sé que eso no es lo que me da el resultado. ¿Te pasó eso o tú siempre fuiste abierto a la educación tradicional? Yo no me identificaba mucho, para serte honesto, con la educación tradicional. Eh, pero tiene mucho que ver mi manera de ser. Yo siempre fui muy hiperactivo y yo me aburría en la clase. Y no te voy a decir que me aburría porque yo era súper inteligente, mi coeficiente no. Yo me aburría, loco, porque yo era necio. Yo no me podía Claro. estar tranquilo frente a un salón de clase. Entonces, me iba decente en el colegio, pero yo, para serte sincero, yo hice el colegio y la universidad aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Yo era el Yo por típico, igual. yo era el típico estudiante viejo que hacía todo a último minuto. Me embotellaba el asunto para el examen el día antes. La universidad la hice así mismo. Y tiene mucho que ver también que elegí una carrera. Yo estudié ingeniería industrial en la universidad. Y yo elegí ingeniería industrial porque esa era como que la carrera del momento. Ujú, ujú. Y cuando fui a inscribirme vi que había muchas mujeres en esa carrera. Y yo, mira, sí, Aquí es. esta es una carrera que yo voy a caer parado donde sea. Aquí hay muchas mujeres y por aquí es. Entonces, me pasaba eso. Es decir, yo me pasaba el día entero trabajando y cuando iba a la universidad veía mucha teoría, veía cosas que yo no veía cómo eran aplicables en mi día a día. Y yo terminé la universidad por terminarla. Es decir, y así mismo, como te dije, aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Es algo que yo, no es algo que recomiendo ni que me celebro, pero uno no puede venir aquí a hablar mentiras. Es Claro, decir, mi universidad fue así. Yo, a mí me encanta aprender, me encanta educarme, pero yo me he dado cuenta con el pasar de los años de que a mí me tiene que apasionar claro, lo que yo estudie. Y eso fue algo que me di cuenta cuando entré en el mundo de lo que yo hago ahora, en el mundo del fitness. claro. Viejo, siendo certificaciones, siendo cursos, siendo libros, yo viejo me sumerjo. A mí me encanta. Y automotivado. A mí nadie nunca me ha dicho, mira, tú tienes que tener esta certificación. Yo constantemente me voy educando, voy aprendiendo de gente. eh, y es porque es algo que a mí genuinamente me apasiona y nadie me ha tenido que obligar a que lo haga. Entonces, yo creo que por ahí es donde debe ir el sistema educativo, en que a lo mejor sea algo un poquito más, no forzarte un pensum porque sí, sino que tú tengas la opción de elegir los temas que tú quieres aprender. Porque Claro. ponte a pensar, tú fuiste al colegio, tú fuiste a la universidad,
Y hay muchas cosas que tú diste porque eran parte del currículum, eran parte del pensum. Y tú tienes que cumplir con eso. Pero hoy en día no te sirven de mucho. Una gran mayoría de las cosas que tuviste. Y al mismo tiempo, hay cosas que son sumamente importantes que a nosotros no nos dieron. Claro, En el colegio, en la universidad, a ti nadie te enseñó sobre impuestos. A ti nadie te enseñó sobre finanzas personales, sobre cómo usar una tarjeta de crédito, sobre cómo manejar tu presupuesto personal. Y yo creo que eso fuera muchísimo más valioso y nos ahorrara más problemas como sociedad hoy en día que, que otras cosas que son muy tradicionales, muy claro. cómicas, que te la dan porque sí, porque hay que saberla. Claro. Y entonces, me gusta mucho tu ejemplo. A todas esas personas que no ven, que a lo mejor hoy en día, eh, como tú estudiaron algo, Ujú. pero quizás se le da que terminan la carrera y entienden que eso no es lo que le apasiona. ¿Qué tú le aconsejarías como para que ellos entiendan que... Porque hay gente que se siente hasta perdida, que dice, ay, yo no sé qué quiero con Sí, la vida. Pero vemos una persona como tú que es exitosa en lo que hace, gracias a Dios, y no tuvo necesariamente que ver con graduarse. ¿Qué consejo tú le darías a esas personas que se sienten como en ese mindset en este momento? viejo, que sean conscientes de que la vida da, o sea, la vida da muchísimas vueltas. Y a veces uno va a estudiar una carrera y tú crees que tú estás tomando una decisión de vida. Y sí, es una decisión que va a impactar tu vida, porque dependiendo de lo que tú estudies, pueden pasar muchísimas cosas gracias, gracias a esa decisión, como todas las decisiones. Todas las decisiones que uno toma en el día a día te crean, digamos que tu camino, tu destino. Claro, Pero pensar que el hecho de que tú estudies una carrera te va a encerrar en una caja y tú no vas a poder hacer nada fuera de ella es mentira. ¿Cuántas personas tú no conoces que estudiaron carreras que no ejercen? O que estudiaron carrera y dentro de eso dieron con una cosita que fue lo que le detonó una pasión y se fueron por ahí. Yo conozco gente que hoy en día trabajan para empresas en las que realizan una función totalmente diferente a lo que estudiaron. Conozco gente que estudiaron una profesión y hoy tienen un negocio o viven de algo totalmente distinto. Entonces, la actitud para mí debe ser la de uno encontrarse, de uno encontrar qué es lo que a uno le apasiona. Elige una carrera que a ti te interese genuinamente y no piense en dinero, porque esa es otra cosa que se da mucho. Cuando tú vas a estudiar una carrera, no, eso no deja dinero. Yo recuerdo eso. Eso era un pensamiento cuando yo elegí una carrera. ¿Tú vas a estudiar tal vaina? No, loco, eso no deja cuarto. Y eso es mentira. En todo, en todas las áreas hay dinero. Lo que pasa es que tú tienes que saber cómo tú le vas a dar forma a eso, cómo tú lo vas a desarrollar. claro, Entonces, elegir una carrera debe ser en base a eso, en base a qué es lo que a ti te interesa. Tú eres una persona creativa, tú eres una persona artística. Vete por un área que sea artística, que sea creativa, que te desarrolle eso. Tú eres una persona analítica, de números. Vete por una carrera que sea con ese perfil. Tú eres una persona de negocio. Vete por el área de administración de empresas. Vete por el área de mercadeo. claro, La universidad no te hace. La universidad, la carrera, lo que te crea es, digamos que una estructura. Te da herramientas para tú desarrollarte. Pero todo el que tiene cierta edad sabe que tú sales a la universidad digamos que con un permiso para salir a aprender a la calle, para aprender, para tener vivencias. Y esas vivencias son las que te van formando. Entonces, yo creo que ese es el mejor consejo que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo entré a la universidad. Yo nunca me imaginé, viejo, que yo iba a trabajar en lo que yo hago ahora. Nunca. Cuando yo entré a la universidad, yo ni siquiera hacía ejercicio. Siempre practiqué deporte, pero yo no era un fanático del gimnasio en aquel entonces. Y mira lo que yo hago hoy. Y no sé lo que voy a hacer en 10 años, 15 años. Es decir, ya yo tengo trabajando en el área del fitness 11 años. Y en esos 11 años, mi evolución me ha abierto caminos que yo no pensé que se iban a abrir. claro, Y ya, como yo me veía a los... Tengo 33 años. Donde yo pensaba que iba a estar a los 33 no es donde yo estoy ahora. Y a mí me gusta mucho donde yo estoy. Estoy satisfecho con lo que he logrado, pero no era esto lo que yo me imaginaba. Y claro. eso pasa con todo, eso pasa con tu carrera, eso pasa con los propios intereses que tú tienes.
con tu pareja, con todo, loco, en la vida pasa Claro. eso. No, excelente. Mira, yo te quería hacer otra pregunta también que me sale de eso que tú dices, para terminar este primer episodio. Recuerda que son 7 esta semana completa. Yo tengo la teoría de que, y un libro también que leí dice que las cosas que uno hace no te llevan al fin que tú piensas personalmente, sino que a lo mejor tú haces algo hoy y ese algo se conecta con algo que tú decidas hacer mañana. En tu caso, la universidad, aunque tú no ejerciste tu carrera, a lo mejor tu socio tú lo conociste en la universidad, no sé, o en la Ujú. universidad tú entraste al fitness y no sé, como que se relaciona, aunque no fue lo que tú hiciste con el fitness hoy en día. 100%. Y eso que tú dices me recuerda mucho a una charla muy célebre que dio Steve Jobs. Seguro tú lo has escuchado. En donde él habla sobre connecting the dots. Ah, ¿Tú sí, sabes sí, cuál es? sí, sí. Y él pone ese ejemplo. Cuando él estaba en la universidad, que por cierto, él dropeó, él se salió de la Sí. universidad, pero aunque él dropeó, él seguía asistiendo a clases. Porque tú sabes que cuando tú dropeas, tú puedes entrar a cualquier clase y tomarla. Simplemente tú no vas a tener una nota. A ti Ujú. nadie te va a calificar. Y cuando él dropeó, él lo que empezó a entrar a las clases que a él le interesaban. Y dentro de esa clase, él entró a clases de eh, caligrafía. Eso tiene otro nombre. Tipografía, ¿no era? Sí, es de tipografía. Typography, que era Ajá. como... Él entró a esa clase y en esa clase fue que él aprendió mucho sobre letras, diferentes tipos de letras. Y eso fue lo que originó, muchísimos años después, que Mac tuviera diferentes tipos de letras. Y eso que nosotros tenemos hoy de letra Times New Roman, Ujú. Tahoma, etcétera, eso fue Steve Jobs que lo implementó en Mac. Y a eso que él habla con Connecting the Dots. Él cogió esa clase por puro interés muchísimos años atrás. Y mira el impacto que eso tuvo en lo que nosotros hoy hacemos hoy en día. En Claro, cómo tú redactas un texto en una computadora. Detalle como ese. claro. No, excelente. Y ustedes lo tienen ahí, señores. Recuerden que son 7 temas y este simplemente es el primero. Gracias por la sintonía y el próximo tema lo tenemos el día de mañana. Gracias.